Entonces, lo primero es recordar la estructura del útero desde en este caso, un esquema anatómico. Aquí va a tener la pared del útero en la zona del cuerpo, acá va a tener el cuello o cervix y acá va a tener el área de la vagina. Aquí aparece señalado, ¿no es cierto?, lo que sería la capa interna en este tono más violáceo azulino, que es el endometrio, luego tendríamos el miometrio con un gran desarrollo, y luego la capa externa, que es el perimetrio. En esta grabación en particular, nuestro enfoque va a estar dado en el endometrio. ¿En qué características? Básicamente, si nos abocamos a este esquema, usted tiene aquí la zona superficial, que podría ser aquí o acá, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que ir a mirar es el epitelio, características del epitelio de revestimiento o incluso si él está presente o no. El segundo elemento que tenemos que ir a mirar son las características de las glándulas, ya sea la forma de la glándula, el epitelio de la glándula, las características de las células que formen el epitelio de la glándula. El tercer elemento son las características generales de la capa superficial del endometrio, que es el llamado endometrio funcional, ¿ya? Y si nos vamos con este esquema a una imagen histológica, en este caso está en blanco y negro, pero quiere hacer referencia de nuevo, epitelio de revestimiento, características de glándulas y características del endometrio funcional. Vamos entonces. La primera imagen que tenemos, ¿no es cierto?, hace referencia a unos días posteriores a lo que sería la menstruación. Estamos más o menos en este sector. Y en esta etapa, lo que está ocurriendo, si esta es la zona del lumen, usted tiene que venir a mirar acá, lo que ocurría con el epitelio de revestimiento. Segundo componente, características de glándulas. Tercer componente importante o hito histológico que debemos tener en consideración para diagnóstico, características del endometrio. ¿Cuál particularmente? Endometrio funcional. Vamos a reconocerlo. Entonces, con mayor aumento, aquí tenemos un área en la que reconocemos, acá estaría el lumen uterino, acá tenemos endometrio, acá tenemos el límite con el tejido muscular de la capa del miometrio, ¿ya? Si este es el límite, significa que la zona más profunda del endometrio que toma contacto, se interrelaciona con el miometrio, esa es el área del endometrio basal. Es gracias a él, ¿no es cierto?, que el resto de la capa se va a recuperar luego, ¿no es cierto?, de cada menstruación. ¿Qué elementos tenemos que venir a reconocer aquí? Si estamos durante los primeros días después de la menstruación, tenemos que ir a mirar superficie, características de glándulas y endometrio funcional. Entonces aquí lo que ustedes tienen que ir a mirar es primero el lumen, detectar la zona del lumen y detectar el conjunto de células que van a formar ese epitelio de revestimiento. En esta etapa se van a encontrar con que hay zonas que están desnudas y eso que implica naturalmente que se está recuperando ese epitelio. ¿Y cómo lo hace? A partir del epitelio de las glándulas. ¿Qué glándulas? Aquellas que están creciendo desde la zona basal, recorriendo la zona funcional y que en este sector, ¿no es cierto?, la parte más superior del endometrio funcional que estemos observando, este epitelio lo más probable es que va a estar en una activa mitosis, que va a permitir eso, ¿no es cierto?, que este epitelio que viene siendo de glándula en algún minuto empiece a cubrir y a epitelializar, ¿no es cierto?, epitelizar nuevamente la superficie del útero. Segundo elemento que debemos tener en consideración, las características de las glándulas que se están recuperando. ¿Qué es lo que en ellas llama la atención? Primero, en general, un perfil rectilíneo. Usted dirá, pero profe, acá no se observa también un perfil rectilíneo. Ok, como tenemos que hay varias zonas que están creciendo con estimulación hormonal, habrá algunas que tengan, ¿no es cierto?, un desarrollo un poquito más adelantado, otro un poco más lento. Pero finalmente lo que usted va a ir a mirar en este perfil de glándulas, además que él sea recto, es un lumen estrecho. Y segunda cosa, el tejido epitelial que reviste esas glándulas característicamente va a tener una apariencia como si fuera pseudoestratificado. ¿Qué significa eso? Significa que si bien es un epitelio simple, por el solo hecho de él presentar, por ejemplo, estas figuras mitóticas, significa que los núcleos van a estar sobrepuestos en la imagen del corte que observamos. Entonces usted va a observar un epitelio como si tuviera varias capas de núcleo, pero en realidad es la superposición mitótica, ¿ya? Ok, dijimos entonces perfil recto, epitelio con carácter o visualización pseudoestratificada, apariencia y lumen estrecho. Funcionalidad de las células en esta época, mitosis para recuperar tanto glándulas como el epitelio revestimiento. Segundo, el tercer elemento que debíamos considerar, las características de este endometrio funcional. Ustedes dicen, ya vimos revestimiento, vimos glándulas, ¿qué nos queda? El estroma. El estroma, en los días cercanos a la menstruación, va a presentar gran cantidad de eritrocitos dispersos entre medio de lo que sería la sustancia fundamental de este conjuntivo celular. ¿Cómo se observa? Aquí en realidad tenemos este color un poco cafezoso y algunos otros eritrocitos que se van a ver más eosinófilos, y esa diferencia de tonalidad básicamente ocurre por esta hemólisis que está ocurriendo, y que ha ocurrido desde la menstruación hasta el día en que se ha tomado la muestra, ¿ya? Ahora, otro elemento interesante, fíjense que estamos cerca del epitelio de superficie y ustedes observan estas lagunas venosas, y son características también porque se está recuperando no solo el conjuntivo celular, sino también los elementos vasculares, ¿ya? Bien, acá tenemos un mayor aumento, pero ahora justo en la zona límite entre lo que sería el endometrio funcional, ¿ya?, y el endometrio basal. ¿Cómo lo sabemos? Básicamente por la apreciación de los elementos vasculares que están en la cercanía de esta glándula uterina. Si usted se da cuenta, son perfiles cortados en distintas direcciones, muy cercanos, y si nos vamos a alguno de ellos, por ejemplo, esto, fíjese que la pared parece bastante gruesa, bastante compacta, muy compatible con lo que sería la estructura de una pared arterial, ¿ya? Y si tomamos estos perfiles, cuente este que parece dar vuelta, lo más probable, o este de acá, que ellos formen parte de las arterias espiraladas. Sin embargo, mismo así, usted observa que hay otros perfiles vasculares que son más bien rectos, de una pared más irregular, lo más probable es que esos sean vasos venosos, ¿ya? Note también, de nuevo, esta característica de un epitelio con apariencia pseudoestratificado. Recuerde que el epitelio glandular aquí no está secretando nada. Su misión es proliferar para recuperar el epitelio de superficie y el epitelio glandular. Vamos ahora a observar una muestra que está cerca de la época inicial de la fase secretora. Estamos como por el día 3 de la fase secretora. Entonces, ¿qué es lo que observa usted? De nuevo tenemos endometrio, acá tendríamos lumen, acá tenemos miometrio y hacia lo más profundo de la imagen tenemos el perimetrio. Centrémonos de nuevo en el área del endometrio. Era lo que debíamos revisar: epitelio de revestimiento, glándulas y perfil en general, ¿no es cierto?, las características del endometrio, particularmente, ¿no es cierto?, el estroma. Entonces, ¿qué tenemos que ir a mirar aquí? Fíjese aquí, estamos observando una zona de aumento en esta área de revestimiento y usted observa que el epitelio forma un continuo que reviste, ¿no es cierto?, toda la superficie y que además es continuo con las glándulas, lo cual tiene lógica, pues es a partir del epitelio de las glándulas que se recuerda, se recupera. ¿Qué característica va a tener el epitelio de revestimiento? El epitelio de revestimiento uterino es simple y cilíndrico. Puede tener zonas en las cuales usted observa, por ejemplo aquí, una apariencia pseudoestratificada y no encerrado. Eso usted lo observa, es así.
Segundo elemento, ¿qué células hay en este epitelio? Va a tener células secretoras y células ciliadas. Las células ciliadas son más abundantes en la cercanía del área de la tuba y van a ir disminuyendo hacia la zona del cérvix. Podemos encontrar algo de células ciliadas en el área del endocérvix, no siendo tan habitual, pero tampoco tan extraño que eso ocurra. El resto, células secretoras, ¿ya? Ahora, si usted se da cuenta, aquí ingresamos al cuerpo de una glándula y si usted recorre el epitelio, reconoce en este sector que las células presentan una marcada tendencia a presentar sus núcleos en la zona del centro de la célula. Entonces, fíjese, voy a tomar esta célula que está apuntada con esta flecha aquí. Y si este es el borde luminal hacia donde ella va a secretar su producto, ¿no es cierto? Esta va a ser la zona de su citoplasma basal. Y en el centro me queda el núcleo. Y esto es característico para las células que están hacia un lado del epitelio y hacia el otro, lo mismo al frente. Ahora, ¿a qué se refiere esta ubicación del núcleo en el centro? Sabiendo que este es un epitelio glandular, pues bien, llama la atención porque uno sabe que una célula que es secretora tiende a polarizar sus elementos, núcleo, organelo, gránulos de secreción, de manera tal lograr la organización más apropiada para lograr el objetivo que es secretar un producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las glándulas uterinas en esta etapa en particular? Que gracias a la estimulación de la progesterona, este epitelio se está preparando para el proceso de secreción de componentes. Y particularmente lo que tiene almacenado en esta gran mácula, en la zona basal de la célula, es glicógeno. Si aquí en estas muestras aplicamos una tinción de paz, ¿no es cierto? Vamos, recuerda usted, tinción característica para moléculas de tipo carbohidrato, vamos a tener una tinción magenta muy intensa, muy marcada, que nos va a hablar de ese contenido, ¿no es cierto? Ahora, este perfil característico de vaculización basal es propio de las glándulas en esta etapa, por lo tanto, es un hito histológico para las etapas tempranas, para los días, ¿no es cierto?, de la etapa temprana secretora. Segunda característica, dijimos, epitelio revestimiento, epitelio glandular. Tercera característica, mira el perfil de las glándulas. Ya no se ven rectas la mayor parte de ellas, sino que se observa bastante este perfil irregular y en algunas áreas hasta cerrado. Segundo elemento respecto de este perfil, fíjese que los lúmenes glandulares son amplios. Si este es el grosor del epitelio, fíjese que el lumen de la glándula puede llegar a ser el mismo. Y tercero, respecto de la glándula, es que ya empiezan a presentar contenido, ¿no es cierto?, en su lumen. Verifique, ¿no es cierto?, que el estroma, tanto subepitelial como el que está vecino a las glándulas, ya no tiene esa infiltración de eritrocitos importantes, ya que, ¿no es cierto?, estos van a ser removidos, ¿ya? La tercera imagen de útero que queremos mostrarle es aquella en que tenemos ya avanzada la etapa secretora y que estamos prontos a llegar a la etapa en que se abre esta ventana de implantación, ¿ya? Que sería justo lo que continuaría en la siguiente grabación en donde vamos a ver la estructura de placenta. ¿Qué elementos característicos tenemos en esta imagen? De nuevo, si acá está el lumen uterino, aquí estamos dando vuelta, esto es endometrio, miometrio, y hacia acá a la parte más basal vamos a tener perímetro. Vamos con características de endometrio en esta etapa. Vamos a mirar epitelio revestimiento. Fíjese que aquí lo tenemos como un continuo y además continuo con la glándula. Si lo ponemos en mayor aumento, destaca esta apariencia en algunas zonas pseudoestratificado, pero en otras simple. Recuerda, no cambió. ¿Qué característica presentamos? En las secretoras y en las ciliadas. Mire aquí, estos penachos que usted está viendo lo más probable es que sean ciliadas, de auxilio, y las otras van a ser las secretoras. Recuerde que nos estamos preparando para la ventana de implantación. Entonces, este epitelio va a presentar características, ya sea de presión de moléculas en su membrana apical o de secreción de algún componente que permita que el blastocito, ¿no es cierto?, que se vino generando a partir de la mórula, cuando venía avanzando el embrioncito por la tuba, va a llegar aquí y debe ser implantado. ¿Y dónde se va a implantar? En este epitelio. Es ahí donde va a tomar contacto. Elementos que llaman la atención aquí, fíjense el conjuntivo. En el conjuntivo ya no encontramos esta gran población de células de defensa que teníamos en la etapa proliferativa y en la etapa inicial secretora. Incluso más, usted observa una suerte de edema, ¿no es cierto?, de separación entre los elementos que están haciendo qué cosa? Llamar la atención respecto de las células que aquí están, que son estos fibroblastos globosos del estroma uterino y que son aquellos que van a sufrir esta activación de la desidualización. O sea, van a ser ellos que van a estar, ¿no es cierto?, en contacto posteriormente con el trofoblasto para formar, ¿no es cierto?, las distintas estructuras de la placenta. Note aquí, tenemos el epitelio revestimiento, epitelio glandular y aquí tenemos parte de una glándula. Que le quiero llamar la atención, lumen en extremo amplio de la glándula, contenido en el interior, y fíjese que este epitelio ya no presenta la vacuolización basal. ¿Por qué? Porque eso que tenía almacenado ahora ya lo ha estado procesando para generar los productos de secreción. Revise eso, qué es lo que secreta, ¿no es cierto?, qué es lo que secretan estas glándulas en las distintas etapas. Bien, ok, procedemos entonces con la segunda grabación, chicos. Hasta aquí esta primera grabación.